Cambiemos de tema ahora y tenemos que hablar de la situación delicada que sigue siendo para algunas familias, ¿no? A la hora de afrontar los gastos con la tarjeta bancaria. Así es, lo cierto es que la morosidad ha alcanzado más del 6% y por 10º mes consecutivo volvió a crecer. Por eso nos preguntamos, ¿qué hacer en caso de no poder pagar la tarjeta? ¿Qué es lo que corresponde como usuarios? Estamos en contacto con el doctor Juan Rodenas, es especialista en derecho bancario. Bueno, y la situación está delicada, cómo defendernos, qué hacer, cómo actuar. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien, la primera pregunta, referíamos a eso precisamente. ¿Qué hacer en principio? Uno no puede pagar un mes. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la tarjeta de crédito es un contrato, es una herramienta muy valorada en el sistema, porque nos permite pertenecer. Ahora, esto es una cuestión de cultura financiera también, ¿no? Porque cuando uno la utiliza para gastar, tiene que llevar cierto control. El mes que uno no lo puede hacer, tiene tres alternativas. Bueno, o paga el total, o paga el mínimo, o paga un poco más que el mínimo. De esa forma nos va a permitir a nosotros estar siempre en el sistema y estar habilitados, no estar en mora. Ahora bien, ¿qué pasa si un mes no puedo pagar? Bueno, acá lo importante es trabajar rápido. Actuar rápido. Primero, verificar los resúmenes de cuenta, que los gastos sean efectivamente los que hicimos, porque los plazos para impugnarlos no son largos, son breves, son 30, 60 días, y a veces puede haber consumos que no hicimos y uno no los mira. Entonces lo primero que hay que hacer es mirarlo, revisarlo, que esté bien. Después, si efectivamente el bolsillo nos dice que no lo podemos pagar, no podemos pagar el mínimo porque nos excedimos en las compras o porque los intereses se nos hicieron altos, importantes, porque veníamos pagando el mínimo y no veníamos pagando el total. Bueno, ahí lo importante es actuar rápido con el banco y manifestarle el problema. Si el banco no va a querer que caigamos en mora, es un problema para el banco que uno caiga en mora. Entonces ahí el banco le va a tener que ofrecer algunas soluciones o les va a proponer soluciones de refinanciación. Esto es para poder permanecer en el sistema y no tener inconvenientes de aparecer en veraz, de aparecer informado al Banco Central, de que se afecte la calificación crediticia, de que los consumos que teníamos como débito automático, que a veces nos olvidamos, el pago del sistema de cable, de internet y demás, se corten, porque si uno cae en mora a los 30, 60, 90 días, según el banco que sea, la va a dar de baja y eso va a implicar un efecto dominó en los otros servicios que teníamos vinculados a la tarjeta. Así que lo importante, la primera recomendación de alguien que está en el sistema, de alguien que conoce el sistema, es revisemos los consumos y estemos atentos a si podemos pagarlo, que no se nos exceda nuestra economía familiar. Doctor, lo importante entonces... Es la segunda recomendación, es visitar a un abogado si realmente no puede hacerlo, para que sea el abogado el que gestione la situación ante el banco. Y si no puede consultar a un abogado, no lo tiene a mano o le resulta muy oneroso, no lo sé, también está la defensa del consumidor, que le puede dar una mano en ese momento como para refinanciar la deuda. Digo, lo importante es informar a la entidad bancaria, yo no puedo pagar esto, a ver, busquemos una solución, no dejar pasar el tiempo. Siempre, siempre. Caer en mora, ser deudor, en una época se veía como algo realmente maligno para la sociedad, ¿no? Y como que, qué mal. Bueno, ahora nos puede pasar a cualquiera. Realmente las situaciones económicas, el contexto de crisis puede impactar sensiblemente en una herramienta habitual, como la que tenemos en la tarjeta de crédito. O sea, todo lo bueno que tiene inmediatamente puede transformarse en algo malo. Entonces, el primer consejo que yo doy es acercarse al banco. Charlar con el banco, plantear el problema, buscar una refinanciación, si es que no tiene otro acceso, si no hay que buscar los ahorros y destinarlos a cancelar la tarjeta de crédito, Juan, si uno puede conseguir un... Una pregunta que surge generalmente a las personas, sobre todo cuando están afrontando inconvenientes. A ver, no puedo pagar, tengo esta dificultad. ¿Cuál es el riesgo de no presentarme, de no hacer ninguna referencia a esta dificultad? ¿Qué es lo que podría ocurrir en cuestiones legales y también en cuestiones económicas? Bueno, los bancos en general tienen un sistema de mora preventiva, inmediata, que ni bien detecta la situación de mora,
uno va a empezar a recibir mensajitos en el teléfono pidiendo que se acerque al banco. Si pasan 30 días, hay bancos que ya directamente destinan la gestión de cobranza a una empresa de cobranza extrajudicial. El banco va a agotar esa instancia extrajudicial tratando de solucionar, pero esto ya inmediatamente, el sistema financiero tiene una cuestión de informar el estado de deuda al Banco Central, y cada 2 meses hay empresas como Veraz, la más conocida, que toma esa información del Banco Central y ya va informando nuestra conducta crediticia. Es decir, va pasando de situación normal, que es la 1, a la situación 2, que es con dificultades, a la situación 3 ya es con más dificultades para el cumplimiento de las obligaciones. Esa calificación crediticia significa que los bancos tienen que ir previsionando deuda. Entonces para el banco es un mayor costo. En algún momento los bancos van a agotar esa instancia extrajudicial con las empresas de cobranza o con sus propios empleados, y ya se la va a pasar un estudio jurídico para que la recupere judicialmente. Obviamente esto... Sí. No, digo, recuerdo en una época te decían, no debas la tarjeta porque los intereses son tremendos. Pedí plata prestada, pero pagá como sea. Realmente sí. Ese es el mejor remedio, porque así como la tarjeta no es el auxilio para salir del paso en algunos casos, después hay que pagarla, porque las consecuencias inmediatas, ya sea por los intereses, el banco te va a cobrar intereses compensatorios que ya son altos porque dependen del sistema financiero como está hoy las tasas de interés de un préstamo son altas, y después la mora va a implicar los intereses punitorios, que ya es un recargo más todavía. Claro. Inclusive, bueno, si ya llegamos a la instancia judicial, después va a haber que adicionarle los costos del abogado, los gastos del juicio. Pero acá estamos ya hablando en un sistema, en una consecuencia muy negativa, ¿no? Claro, digo, ¿puede conducir a un embargo, por ejemplo, de parte del patrimonio? Por ejemplo, una acción legal de este tipo en pos de cobrar una deuda. Yo quiero acá aclarar 2 cosas para vincular este tema con otro tema muy en boga últimamente, que tiene que ver con las estafas virtuales. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, puede ocurrir en un embargo preventivo cuando ya la deuda está en instancia judicial. Eso, la respuesta es afirmativa y tajante. Ahora bien, hay que tener cuidado, por eso digo, la primera acción que uno tiene que saber, porque aún uno no puede invocar que no recibió el resumen de tarjeta de crédito. Uno sabe que si la usa, a los 20 días, al mes, tiene que pagarla. Y si no llegó por los medios que pactó, papel o por virtual, tiene que ir a pedirla al banco. Si recibe mensajes que dicen su deuda está va a ser embargada en los próximos días, su deuda, o mensajes muy intimidatorios, los bancos han dejado de tener esa conducta. ¿Por qué? Porque hay vivos, ¿vale?, para decirlo de alguna manera, que ya encontraron una manera de encontrar una estafa virtual ahí. Y hay veces les ponen los links, si quiere cancelar la deuda, cancele acá, sin tener un intercambio. Bueno, no caigan en eso porque van a ser después nuevamente estafados por esto. Entonces, hay que ocuparse. Lo mejor es, como decía recién, levantar la mano, ir al banco, charlar, plantear el problema, si uno no puede recurrir a los ahorros. Y con las empresas de cobranza, cuando les llega el reclamo y demás, interactuar con ellos, pedirle el poder, que acrediten la identidad, el nombre de quién están actuando, y si uno va interactuando varios días breves, va viendo que el reclamo es cierto. Nunca actuar intempestivamente. Hay veces que tampoco hay que asustar como para decir, no pago, deposito en el link y caigo en otro problema. Claro. Doctor, bueno, si bien usted no maneja estadísticas, ¿no?, de que las que deben tener otras entidades, ¿se ha incrementado la cantidad de gente que hace consultas, que va a hablar con vos por esta situación? Sí, se incrementó, la gente consulta. A ver, también aumentó el crédito. Que haya aumentado el crédito significa que aumentó la masa de gente que tiene puede tener estos inconvenientes. Pero sí se aumentó las consultas, la acción preventiva sobre todo, que tiene que ver con esto, con explicarles que hay que actuar rápido, que hay que negociar, revisar los consumos, esto hay que revisarlos,
y tratar de no caer en mora. Esto es una de las obligaciones básicas. Vuelvo al principio, la tarjeta de crédito es casi una manifestación de identidad, es un DNI prácticamente. Si uno tiene tarjeta de crédito, se le abren un montón de puertas. Si no las tiene o si aparece como moroso, así como se abren rápido en la otra oportunidad, acá se cierran inmediatamente. Gracias por toda la información que nos ha brindado Juan Rodenas, especialista en Derecho Bancario. Entendemos que sin duda esto es una necesidad para gran parte de la población que lamentablemente está afrontando dificultades a la hora de pago. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, hasta luego, un gusto. Igualmente. Igualmente.